Origen del fútbol. Los antecedentes del fútbol son muy lejanos. La propia FIFA encuentra evidencia de un deporte muy parecido en la antigua China, en los siglos II y III a.C. En la antigua Roma, un juego llamado Harpasto, con una pelota más pequeña, se jugaba en la ciudad de Roma en la época del Imperio, y se inspiraba en un juego griego, la Fana India, más parecido al rugby. En la Edad Media se jugaban diversas variantes del fútbol, pero los ingleses fueron los primeros a finales del siglo XVII en poner normas y reglas. Protofútbol. Son muy numerosos los estudios que nos intentan aclarar y acercar a los orígenes del fútbol. Este deporte, que quizás es el más popular de nuestro tiempo, si miramos hacia el pasado del fútbol tal como lo conocemos en la actualidad, debemos ir directamente a la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XIX, a sus grandes y aristocráticos colegios. Sin embargo, no sería justo diseñar el pasado del fútbol con la exclusiva referencia a su nacimiento inglés, ya que existieron juegos de diversa índole a los que cabe considerar como precedentes del fútbol, aunque no existan datos absolutamente sólidos al respecto. Es el protofútbol. En China, en tiempos remotos, el emperador Guangdi utilizaba un juego con balón como adiestramiento militar, y en Japón había una variedad protofutbolística con características similares a las de China, aunque no tenía un objetivo militar, sino que se realizaba por simple diversión. En Grecia, en el siglo III, existía un juego llamado Espiquiros, y en Roma, en la época de César, las legiones jugaban al Aspartum. En Normandía y Bretaña, regiones del actual estado francés, desde tiempo inmemorial existía la popular costumbre de jugar al choule o choule. Este juego se consolidó definitivamente hacia el siglo XI, y en el siglo XIII lo practicaban miembros de la nobleza y el clero. El choule mantuvo su gran popularidad hasta el siglo XIX, cuando empezó a confundirse con otros juegos similares. También tenemos referencia de la existencia hacia el año 1410 del juego de pelota llamado Giocodo di Calcio. En Florencia fue con los Medici cuando el Giocodo di Calcio llegó a su esplendor. Precedentes americanos. Mientras en Europa las manifestaciones prefutbolísticas adquirían claros matices de imposición corporal, en otras partes del mundo las cosas se hacían de forma más pacífica. En América del Norte, por ejemplo, tenemos referencia de un juego con balón de madera en la que se utilizaba un bastón, por lo que en realidad era más parecido al hockey que al fútbol. En México, este juego recibió el nombre de anexa. Los mayas heredaron de los toltecas un curioso deporte que poco tiene que ver con juegos posteriores, salvo en el uso del balón y el objetivo de colocar en una meta. Todavía en algunas tribus de Brasil y Venezuela se practica un fútbol muy parecido al de los mayas. Como colofón a esta incursión por la prehistoria del fútbol, cabe señalar que todas aquellas prácticas físicas relacionadas con este deporte tuvieron en la potencia física y en la brutalidad las características comunes. Los códigos o reglas, en el caso de los que lo hubiera, eran muy breves y vulnerables. Fútbol moderno. En el siglo XVIII, cuando en la mayoría de las escuelas inglesas tenían su propio juego con distintos reglamentos, lo que impedía enfrentarse entre ellas, se jugaba una especie de balompié que se llamó soccer y después soccer. En 1823, en el colegio de rugby, un estudiante llamado William Ellis, cogiendo el balón con las manos, lo conducía hasta depositarlo detrás de la línea de gol contraria, con lo que creó el rugby en pleno partido de fútbol. Aquí es cuando se separan el Football Association y el rugby. El primer código para regular las prácticas del fútbol surgió en la Universidad de Cambridge, de donde salieron las 14 reglas de Cambridge, que más tarde serían las leyes del juego, en 1848. El 26 de octubre de 1863, en la Fremantle Tavern de Londres, se fundó la Football Association. La FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, fue creada en 1904.
Tras haberse disputado ya desde 1872 los primeros partidos internacionales de fútbol. ¿Quién inventó el fútbol? Si quieres saber quién es el creador del fútbol, en qué año y dónde, debes saber que el día del nacimiento oficial del fútbol es el 26 de octubre de 1863, después de una reunión de asociaciones deportivas en la taberna Freemason en Great Queen Street de Londres. En aquella famosa reunión había partidarios de todas las escuelas deportivas de Inglaterra. Los que venían de la ciudad de Rugby apostaban por el uso de las manos, y los que venían de Harrow querían permitir únicamente el uso de los pies y la cabeza. Finalmente se separaron el fútbol y el rugby. Así nació el fútbol y se creó la English Football Association y se escribieron las primeras reglas del fútbol. Por su lado, en 1871, los partidarios de utilizar las manos en el juego crearon la Football Rugby Union y dieron nacimiento al rugby. En esa época, el profesor de la escuela Richard Mulcaster, 1531-1611, se convierte en el gran defensor de este deporte, al que llamó fútbol, pie, balón en inglés, para educar a los niños. Evolución del fútbol. En 1841 se juega en Eton el primer partido que se recuerda con 11 jugadores en cada equipo. En 1848, en la Universidad de Cambridge se unifican normas y se crea el Código Cambridge que limita el uso de las manos. En 1857, el Código Sheffield añade los saques de esquina y los saques de banda, pero puesto que aún habían descendientes, en 1863 se tuvo que convocar la reunión antes mencionada que dio lugar a la primera asociación inglesa de fútbol. En 1908, el fútbol participa por primera vez en los Juegos Olímpicos a nivel selecciones nacionales. El primer ganador es Gran Bretaña, que entre 1908 y 1972 se presentará con el nombre oficial de Selección de Fútbol de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En los torneos de la FIFA, cada uno de los países de Reino Unido se presentan por separado.